16 del libro de Apocalipsis. Seguimos avanzando, ya mero terminamos. Y decimos ya mero, pero todavía falta varios capítulos, pero ya por lo menos ya pasamos la mitad. Muy bien, capítulo 16, versículo 17. En el último estudio estuvimos observando el verso 16. Hoy vamos a leer el verso 17 al 21. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Muy bien, eso es lo que leemos, hermanos. En el último estudio estuvimos meditando en qué significa esa batalla de Armagedón, y explicamos lo que nosotros creemos es el significado de esa batalla, que era una referencia a la invasión de los ejércitos de Roma, los ejércitos gentiles, contra la ciudad de Jerusalén, que estaba por ser tomada, sitiada, como el Señor lo enseñó en Lucas, que iba a ser sitiada la ciudad de Jerusalén. Ahora, cuando llegamos al versículo 17, usted puede darse cuenta que es el derramamiento de la última copa de estas 7 copas de la ira de Dios. Estas 7 copas también se les llamó las últimas plagas postreras, como lo vemos en el versículo 1 del capítulo 15. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, de dos formas Juan se refiere a estos eventos. La primera forma es que le llama las 7 plagas postreras. Como ya hemos explicado, se llaman 7 plagas postreras porque las 7 copas, o las 7 trompetas, perdón, el juicio de las 7 trompetas, que está hablando de los mismos eventos, fueron tomadas esos juicios de las 7 trompetas de las plagas de Egipto también. Entonces, cuando Juan toma el simbolismo o va a relatar los juicios de las 7 copas, él entonces nos dice que estas también son las 7 plagas postreras, porque otra vez están tomadas de las plagas que vinieron sobre Egipto, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Entonces, cuando Juan nos dice que este juicio de estas 7 copas son las 7 plagas postreras, entonces él dice: porque en ellas es consumada la ira de Dios. Entonces Juan ya está diciendo: bueno, con este juicio de las 7 copas, Dios consuma su ira, su ira sobre aquellos que él está juzgando, que ya hemos venido explicando que es la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén, por haber sido la asesina del pueblo de Dios y del Señor mismo.
Entonces, por eso cuando inicia este versículo 17, dice, el séptimo ángel, es decir, el que derrama la última copa, dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, y como hemos visto ya anteriormente, hay una distinción en el libro de Apocalipsis entre el templo que todavía estaba de pie, que era el templo de Jerusalén, que estaba por caer precisamente y que lo vimos en el capítulo número 11, cuando a Juan se le dice que mida el templo y a los que adoran en él. Lo que estaba haciendo era tomando el simbolismo de Ezequiel, cuando a Ezequiel se le pide medir el templo. Pero entonces esta medida es el simbolismo de juicio, de que el templo junto con la ciudad de Jerusalén iban a caer por medio de la invasión y la destrucción de Roma, de los romanos, en el año 70, pero el templo era lo más protegido de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén no solamente estaba rodeada por un muro, por una muralla, sino que el templo era lo más protegido, porque esa era la grandeza de la ciudad de Jerusalén, que el templo estaba en medio de ella. Entonces, cuando siempre Apocalipsis hace la distinción entre el templo terrenal y el templo del cielo, por eso en el capítulo 13, ahí mismo, cuando a Juan se le pide medir el templo de Jerusalén, luego inmediatamente en el mismo capítulo se nos dice, pero se abrió el templo en el cielo, porque lo que Apocalipsis está indicando es, el templo ya no está en Jerusalén porque estaba por caer, por destruirse, sino que ahora el templo donde adoran todo el pueblo de Dios está en el cielo. Y desde el templo del cielo es de donde vienen los juicios que caen sobre esta ciudad de Jerusalén. Por eso es de que Juan, cuando habla del último ángel que toca o que derrama, la última copa, dice en el versículo 17, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono. ¿Cuál trono? Del trono de Dios. Siempre que Juan se refiere al trono de Dios en Apocalipsis, lo habla en términos de singular, no de plural, porque en el capítulo 4 vimos a los 24 ancianos sentados sobre 24 tronos, pero alrededor de el trono, porque el trono es el trono de Dios. Entonces esta voz viene del trono de Dios que está en el templo, diciendo, hecho está. ¿Sí? Aquí encontramos otra vez en Apocalipsis el hecho de que una vez se cumple otra vez ese ciclo. Le explicaba a un hermano que, mire, los juicios de los 7 sellos, los juicios de las 7 trompetas son las primeras plagas, y los juicios de las 7 copas que tenemos aquí son las últimas plagas, donde se consuma la ira de Dios. Por eso dice aquí, hecho está. Hecho está. Una sola palabra en el griego. En nuestro idioma son 2 palabras, hecho está. Pero en el griego es una sola frase, una sola palabra. No una sola frase, sino una sola palabra. Es como cuando el Señor en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Tetelestai es en el griego la palabra que usó el Señor en la cruz del Calvario. Pero aquí es otra palabra, jejonenen, y esa palabra lo que está diciendo, hecho está, algo que se concluye, algo que se termina, algo que finaliza. Y eso es lo que Juan ya nos había dicho cuando él dice que estas plagas son las plagas postreras, porque en ellas
se consumará o es consumada la ira de Dios. Por eso ahora cuando llega la séptima copa dice, hecho está. Es decir, que ya a partir de este libro ya no vamos a ver ¿cómo decir? Más juicios o otra serie de 7 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Ya no lo vamos a ver, porque se supone que aquí está concluyendo, pero concluye otra vez otro ciclo de juicios que está refiriéndose a lo mismo. Yo le explicaba a un hermano que la razón que Apocalipsis repite los mismos juicios, solo que en diferentes imágenes y con diferentes detalles, es porque es lo que Dios hizo a través de los profetas. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en algún momento lean todo el libro de Daniel, ¿ves? Es corto, 12 capítulos tiene Daniel. Usted se va a dar cuenta que cuando Dios iba a hacer algo, Dios repetía la visión 2 veces. Solo que cambiaba la visión, pero el significado era el mismo. Por ejemplo, en el libro de Daniel nos damos cuenta que cuando iba a venir aquella gran hambre sobre la tierra, cuando Dios iba a traer el juicio sobre Nabucodonosor, entonces lo que Dios hace es que le da dos visiones, 2 sueños. ¿Sí? Entonces Dios, cuando quería hablar algo, lo repetía 2 veces con 2 diferentes imágenes, pero el significado era el mismo. Es como cuando Dios le dio el sueño a José, que cuando le da el sueño del hambre que iba a venir sobre la tierra de Egipto. Eso es lo que le quería decir, que entonces le muestra primero 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Pero luego también le muestra la visión de las espigas, ¿verdad? Entonces, aunque las visiones eran diferentes, pero el significado era el mismo. Porque lo que Dios estaba diciendo es, esto va a suceder sin falta. Esto va a ocurrir. Entonces, cuando Apocalipsis repite los mismos eventos, porque eso está haciendo Apocalipsis, por eso le decía yo que Apocalipsis no está escrito en forma cronológica, sino que va por grupos, series de 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, y están relatando los mismos eventos, solo que con detalles diferentes. Entonces, esta séptima copa dice, hecho está. Ahora, interesantemente, si usted va al último capítulo de Apocalipsis, vaya a Apocalipsis conmigo 21, el penúltimo, perdón, capítulo 21. ¿Lo tienen? ¿Sí lo tienen, hermanos? Ok. Aquí, capítulo 21 habla del cielo nuevo y de la tierra nueva. Pero escuche esto, verso 6. Verso 5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Es decir, así será. Versículo 6 dice, y me dijo, hecho está. Exactamente la misma frase que tenemos con el derramamiento de la séptima copa. Jejonenen en el griego, hecho está. Cuando lleguemos al capítulo 21, entonces vamos a entender por qué es que ese hecho está, es el mismo hecho está del capítulo 16, 17 que estamos viendo, 16, perdón. No puede ser otro hecho está. De la misma manera como en el libro de Apocalipsis, cada vez que vemos el término
porque esto ha de suceder pronto, siempre se refiere al mismo cumplimiento. Por eso tenemos al inicio del libro que se nos dice, escribe las cosas que han de suceder pronto porque el tiempo está cerca. Y luego al final del libro tenemos la misma frase, porque el tiempo está cerca. Y ahora tenemos nosotros la frase, hecho está. Cuando se concluye el juicio de las 7 copas, hecho está. O sea, ¿y qué es lo que está hecho? Que la ira de Dios fue derramada. Y luego al final del libro el Señor otra vez dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Está hablando el Señor. La misma voz que sale del trono del templo, que dice, hecho está, es la misma voz que tenemos en el capítulo 21, hecho está. Entonces uno no puede decir, bueno, ese hecho está del capítulo 16, es otro hecho está del capítulo 21. No, claro que no. Claro que no. Pero bueno, ya vamos a llegar al capítulo 21, solo quería que usted viera ese detalle. ¿Verdad? Como en Apocalipsis tenemos, por eso le digo, es que si usted comete el error que comete el futurismo de querer creer que el libro de Apocalipsis fue escrito en cronológicamente, entonces ¿cuándo es que se cumple? Porque tenemos aquí en el capítulo 16, hecho está, y en el capítulo 21, hecho está. Y de hecho ese término hecho está en un tiempo perfecto, es decir, que algo que ya estaba dado por hecho. Entonces, ¿cómo usted podría decir hecho está si todavía no se cumple? Han pasado 2000 años y no se cumple. ¿Cómo usted puede decir hecho está? Usted hace un trabajo y lo termina y usted dice hecho está. Pero usted no puede decir, bueno, ya dije que está hecho, pero todavía faltan como 200 años para que lo termine. Tú no utilizas ese término para decir hecho está cuando eso no se ha cumplido. ¿Sí? Es solamente entender la forma de nuestro lenguaje. O sea, si las palabras tienen significado, hay que entenderlas en su sentido correcto. Por eso es que cuando el Señor decía, todo esto se cumplirá en esta generación no pasará, eso es lo que estaba diciendo. Y cuando Apocalipsis dice, escribe las cosas que han de suceder pronto porque el tiempo está cerca, eso era lo que significaba. Por eso es de que cuando Juan escribe Apocalipsis, faltaban unos pocos años para que esto sucediera, unos poquitos años. Algunos hablan de que faltaban unos 2-3 años nada más, pero cuando el Señor enseñó sobre los mismos eventos, en el discurso del Monte de los Olivos, faltaban 40 años. Entonces usted no puede comparar 40 años con 2-3 años, por eso es que en Apocalipsis ya lo que tenemos es, escribe las cosas que han de suceder pronto porque el tiempo está cerca. Y Daniel, que profetizó sobre estos eventos del juicio de Jerusalén y la destrucción del templo, a Daniel se le dijo, sella las palabras de esta profecía, porque tú vas a ir con tus padres a descansar, porque esto es para muchos días. Pero la misma profecía que es Apocalipsis, a Juan le dice, no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Es impresionante. ¿Sí? Entonces, hecho está, es porque aquí se concluye otro ciclo más de los juicios sobre aquellos que Dios estaba juzgando o estaba por juzgar. ¿Sí? Entonces ya no vamos a ver otra serie de 7. Por eso es que dice aquí, hecho está. Y lo vimos en el capítulo 21, que Dios otra vez dice, hecho está. Entonces, si fuera como dicen los futuristas, que Apocalipsis fue escrito cronológicamente, entonces
¿qué significa hecho está? En el capítulo 16 y en el capítulo 21 hecho está. Tiene que hablar de los mismos eventos, de otra manera sería un libro totalmente contradictorio. Y la palabra de Dios no se contradice. Los que se contradicen es los que lo interpretamos. Yo estaba oyendo a unos hermanos, muy buenos hermanos. Estaban ellos hablando sobre la Gran Babilonia en un programa que ellos tienen. Y bueno, el tema fue ese: ¿quién es la Gran Babilonia de Apocalipsis? Y lo curioso de eso es de que ya sabe usted las diferentes posturas o ideas de quién es la Gran Babilonia, ¿no? Desde el catolicismo romano. Bueno, y ahí mismo, en el mismo programa, porque ahí está en YouTube, ponen comentarios, uno dice ahí, déjese de cosas, dice, la Gran Babilonia es el catolicismo, la Iglesia Católica Romana. Porque cada quien basa su interpretación en lo que ellos piensan. Entonces, cuando los hermanos estaban diciendo quién es la Gran Babilonia de Apocalipsis, nunca citaron las evidencias bíblicas por la cual Babilonia no puede ser ni el catolicismo romano, ni Nueva York, ni una ciudad grande del mundo, sino otra más que Jerusalén. Entonces eso es decir lo que uno cree que es la Gran Babilonia, pero el mismo libro lo dice quién es. Y eso es lo que vamos a tratar en el capítulo 17. ¿Sí? Porque dice el versículo número 17. Entonces, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces aquí se concluye los juicios, ¿verdad? Otro ciclo, porque vamos a ver, ya en el capítulo 14 vimos que se anuncia la caída de Babilonia, pero en el capítulo 17 su caída, ¿sí? Capítulo 17 y 18. Entonces, dice el versículo 18, entonces, dice Juan, hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, aquí vemos nosotros que la voz que sale del trono del cielo dice: hecho está. Y cuando él dice hecho está, entonces dice Juan que hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Inmediatamente, cuando una persona lee esta frase, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, inmediatamente pensamos la mayoría de que entonces este es un terremoto que nunca ha sucedido en la historia de la humanidad, porque ahí dice que no ha pasado desde que los hombres han estado sobre la tierra. Bueno, pues esa es una interpretación cuando uno no lee la Biblia, pero no es la única vez que Dios hablaba así. Cuando iba a traer un juicio terrible, no es la primera vez que Dios hablaba así. Por eso cuando el Señor, en los mismos eventos del discurso del Monte de los Olivos que Él está relatando, dice: ya habrá gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá jamás. Entonces uno inmediatamente dice: esto va a ser tan terrible que nunca lo ha habido. Bueno, el Señor está hablando igualito que hablaban los profetas en el Antiguo Testamento cuando Dios iba a traer juicio sobre una nación. Igualito. Mismo lenguaje. El mismo lenguaje que el Señor utilizó cuando dijo: y las estrellas caerán del cielo, la luna no dará su luz, el sol se oscurecerá. El Señor estaba utilizando el lenguaje de juicio de los profetas cuando ellos profetizaban sobre la caída de una nación. De la misma manera, cuando el Señor y Juan aquí dice: cual no lo ha habido ni lo habrá jamás,
es lo mismo que hacían los profetas cuando Dios iba a traer un juicio sobre una nación. Aquí no tenemos nada nuevo. ¿Sí? Claro, el que lo lee ahí, eso asume, porque eso es lo que está leyendo. Pero como ignora la Biblia, ignora que así Dios ha hablado cuando iba a traer algo terrible sobre una nación. Por ejemplo, a Salomón Dios le dijo, miren lo que le dijo a Salomón. ¿Se recuerda que Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras? Y Salomón, él muy humilde, bueno, así empezó, ¿verdad? Después se descompuso. Pero le dice, Señor, yo solo te pido sabiduría para gobernar este pueblo que es muy grande y yo soy muy joven. Y entonces Dios le dijo, mira, como tú no me pediste la cabeza de tus enemigos, no me pediste riquezas, no me pediste lo que normalmente la gente pide, yo te voy a hacer el hombre más sabio del mundo. Y no habrá otro hombre más sabio como tú, ni después de ti. Ponga atención, Dios le está diciendo, no habrá hombre tan sabio como tú, ni lo habrá después de ti. Pregunta, ¿hubo alguien más sabio que Salomón después de él? ¿Quién? Nuestro Señor. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿Dios? ¿Que no él dijo que no iba a haber otro hombre más sabio que Salomón después de él? No, es que Dios así hablaba. Cuando en el momento Él estaba diciéndole, tú eres más sabio que cualquiera y después de ti no habrá otro más sabio. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, uno más grande que Salomón está aquí. Entonces, ¿Dios se contradice? No, es entender el lenguaje que Dios utiliza. El lenguaje hiperbólico. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí una vez más. Por eso estos relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahora, ¿de cuál tierra está hablando aquí? ¿De dónde es que se están dando estos sucesos? ¿O se iban a dar? En la tierra de Israel. Entonces, ni siquiera está hablando del globo terráqueo, del universo. No, porque así hablaba Dios cuando traía juicio sobre una nación. Cuando Dios iba a traer juicio sobre los egipcios con las plagas, les dijo a los israelitas, yo voy a traer esto sobre los egipcios, cual nunca ha sucedido en toda la tierra de Egipto. Igualito. ¿Y sabe por qué Juan menciona esto, cual no lo ha habido desde que los hombres están en la tierra? Porque Juan está tomando los juicios de las 7 copas de las plagas de Egipto. Y así habló Dios cuando trajo las plagas sobre Egipto. O sea que Juan no solamente toma el simbolismo de las plagas, sino aún de la forma como Dios habló sobre los egipcios cuando los iba a juzgar, diciéndoles, yo voy a traer un juicio, voy a traer plagas, cual no las ha habido en toda la tierra de Egipto, desde que Egipto existe, les dijo Dios. Cuando nuestros hermanos futuristas dicen, es que ahí está diciendo que nunca lo ha habido desde que los hombres están en la tierra. Yo le digo muy sinceramente y con toda humildad, necesita leer la Biblia, hermano. Usted no lee la Biblia. ¿Sí? Entonces, aquí no estamos delante de un lenguaje nuevo. Estamos ante el libro más antiguo testamentario de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, perdón. Entonces, estas voces, relámpagos, truenos y ruidos es lo que tenemos en todo el libro de Apocalipsis. Capítulo 6, por ejemplo, ahí tenemos una vez más, vamos rapidito para que usted vea cómo en todo Apocalipsis vemos esta misma expresión de truenos, relámpagos y voces. ¿Sí? Apocalipsis 6:12, rapidito.
6:12. Dice, miré cuando se abrió el sexto sello. Miren el juicio de los 7 sellos. Miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Aquí ya tenemos la mención del gran terremoto que ahora tenemos en el juicio de la séptima copa. Solo que aquí lo magnifica, porque aquí le llama un gran terremoto tan grande cual no lo ha habido. ¿Sí? Así como cuando vimos que el río Éufrates, Dios abrió el río Éufrates para que pasaran los reyes de las naciones, y luego lo vemos al río Éufrates secándose. O sea, está hablando de la magnitud del evento, pero está hablando sobre el mismo suceso. Y aquí vemos nosotros ese gran terremoto, ya en el juicio del sexto sello, dice, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En el juicio del sexto sello es lo mismo que el Señor dijo en el discurso en Monte de los Olivos: las estrellas caerán del cielo, la luna no dará su resplandor, el sol se oscurecerá. Aquí, ahí lo tenemos. Ya aquí ya tenemos el terremoto. Capítulo número 8. Vaya, avance al capítulo 8. Verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué le parece? Se da cuenta que cuando se va a romper el séptimo sello, lo que se hace es como un paréntesis, y dice, y se hace silencio en el cielo. Entonces dice que un ángel tenía un incensario con el incienso que eran las oraciones de los santos, y se le dio más incienso a los santos para agregárselo, y entonces dice que el ángel arrojó el incensario sobre la tierra en señal de juicio, que lo que venía era peor. Y hubo voces, relámpagos y un terremoto. Esta frase, truenos, relámpagos y temblor de tierra, es como Dios o como los profetas hablaban, por ejemplo, sobre todo en el libro de Éxodo, cuando Dios descendía para manifestarse sobre el pueblo de Israel en el desierto. Dice que habría truenos, relámpagos y temblaba la tierra. Era la manifestación de Dios. Entonces por eso lo vemos a través de todo Apocalipsis: voces, truenos, relámpagos y un terremoto. Capítulo número 11, verso 13. Ahí tenemos los 2 testigos que son asesinados en la ciudad que es llamada en sentido figurado o espiritual Sodoma y Egipto, que es también donde vuestro Señor fue crucificado. Versículo 19, capítulo 11, verso 19, dice: y el templo, perdón, de la séptima trompeta, todavía no llegamos al, así, aquí es. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿sí? ¿Se recuerda? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora es interesante porque dice el arca de su pacto, pero recuerde que es una referencia al arca de ¿qué? Del tabernáculo en el desierto, pero esa ya no existía. Pero esta arca del pacto es la del templo del cielo. Y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí ya se nos mencionó por primera vez el grande granizo, que ahora vamos a ver donde estamos estudiando. Pero ahí tenemos el terremoto otra vez: relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Capítulos 16, 18, ahora llegamos a nuestro pasaje.
Dice, entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran terremoto de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahí está el lenguaje de juicio, de destrucción que Dios ha utilizado a través de la historia al decir, yo voy a hacer tal cosa cual nunca se ha hecho. Así es como Dios ha hablado. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos para que, es que ustedes son muy incrédulos. Tenemos tan arraigada la postura futurista que, no, es que hermano, pero ahí dice que jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Éxodo 9, vamos a Éxodo. Y recuerde que este derramamiento de la última copa está tomado de las plagas de Egipto. Por eso aquí se nos habla de el gran granizo. ¿Hubo una plaga de granizo sobre Egipto, sí o no? Pero por supuesto. Entonces vamos a ver ahí. Éxodo capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 17. Precisamente, mire usted el paralelismo. Por favor, hermano, mírenlo. Mírenlo. La plaga a la que va a hacer referencia Juan con el derramamiento de la séptima copa, de la última, donde se dice, hecho está, es la plaga de granizo, ¿sí o no? En la lectura que le dimos al pasaje, ahí usted se debería dar cuenta que ya se nos mencionó el granizo. Bueno, pues cuando Dios trae el juicio de la plaga de granizo sobre Egipto, mire lo que dice. Juan está citando las mismas palabras de Dios a través de Moisés cuando Dios iba a juzgar a Egipto por el granizo. Escuche esto. Dice, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo? O sea, Dios diciéndole a Faraón, ¿verdad? Dice, para no dejarlo ir. Verso 18. He aquí que mañana, a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado. Muy pesado. A ver si ustedes son listos, que lo son, hermanos. El granizo que Dios trajo con la última copa de la ira en Apocalipsis, donde estamos leyendo, ¿qué nos dijo Juan? ¿Que cuánto pesaba el granizo? Entonces están leyendo, están despiertos. Un talento. ¿Saben cuánto es un talento en libras? ¿Cuánto es el equivalente de un talento en libras? O sea, digo libras porque así es como pesamos aquí en los Estados Unidos la masa. Y cuando digo masa me refiero al volumen de determinada cosa, no a masa de hacer las tortillas. ¿Cuánto es el equivalente de un talento de la Biblia en libras? ¿No responde Google? Ya están en Google. 100 libras. A ver, ¿quién pesa 100 libras aquí? ¿Quién pesa 100 libras? Nadie, levantamos la mano, porque andamos en las 300, creo. No es cierto. Aquí todos estamos slim, delgados. Bueno, algunos, no todos estamos. 100 libras. ¿Se puede usted imaginar granizo de 100 libras? Eso es un talento. Pero ahorita vamos a explicar por qué. Que no era literal. Bueno, sí había cierto literalismo, pero el simbolismo está tomado de aquí. Dios le dice a Faraón, te ensoberbeces para no dejar ir a mi pueblo. Yo voy a traer mañana a estas horas. Verso 18, por favor, léalo. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca. Mire la misma frase que Juan dice, cual nunca. Dice,
cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. El mismo lenguaje. ¿Sí? Yo voy a traer un gran granizo tan pesado, cual nunca lo ha habido desde que Egipto fue fundado. Brínquese al versículo 24, otra vez se los dice. Hubo pues granizo y fuego. Entonces llegó el cumplimiento al siguiente día. Hubo pues granizo y fuego mezclados con dice, hubo pues granizo y fuego mezclados con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Así es como Dios hablaba. Cuando Dios juzgaba a una nación y traía destrucción sobre ella, era un lenguaje hiperbólico como nunca había sucedido. ¿Sí? Entonces Juan está tomando la misma frase de Dios a través de Moisés cuando iba a traer la plaga de Egipto sobre los egipcios. Y es lo mismo que Juan toma las imágenes de las plagas postreras, porque en ellas se consumaría la ira de Dios, y la plaga que ahora se refiere en la séptima copa es la de granizo. Y así como Dios le decía a los egipcios, yo voy a traer este juicio de granizo, cual nunca lo ha habido en toda la tierra, desde que fue fundada y habitada. Desde que fue fundada, se lo dice el verso 18, y en el versículo 24, desde que fue habitada. ¿Sí? Vaya al capítulo 11, verso 6. ¿Cuál es el juicio que relata el capítulo 11? La muerte de los primogénitos de Egipto. Lo leímos el domingo cuando hablábamos de la Pascua, ¿verdad? Cuando Pablo dice en 1 Corintios, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces aquí está en el capítulo 11. Entonces cuando Dios iba a traer el juicio sobre los primogénitos de los egipcios, que iba a pasar el ángel de la muerte matando a los primogénitos de los egipcios, empezando con el hijo de Faraón, porque a nadie le duele más que sus propios hijos, ¿verdad? Entonces Dios le pegó donde más le iba a doler. Y entonces dice, verso 5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, o sea, va a ser el que va a inaugurar la muerte, la mortandad, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, aún de los animales iban a morir los primogénitos, es el primer animal. Verso 6, escucha el lenguaje de Dios, de juicio, de destrucción. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto. ¿Por qué iba a ser ese clamor? Ahora, el término clamor aquí, nosotros en la Biblia lo vemos en dos sentidos. Clamor de buscar a Dios en oración, pero aquí clamor es de dolor, de angustia. Dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Hola. Usted necesita conocer estos textos para que cuando usted hable con alguien y le diga, no, pero ahí dice que nunca lo ha habido, dígale, yo te voy a enseñar cómo Dios hablaba, para que no te sorprendas. Dios siempre ha hablado así. ¿Sí? Es como cuando usted se enoja. ¿Se recuerda cuando se enojaban nuestros papás? Y ya les colmábamos la paciencia. Te voy a dar una tunda, muchacho.
que nunca te he dado en toda tu vida. ¿Sí o no? ¿Se recuerda? Así nos decían. Pero siempre había una más fuerte que la otra. Y aquí estamos vivos, sobrevivimos, ¿verdad? Pero así era. Te voy a dar una buena que nunca te he dado, nos decía. Y Dios está diciendo. Ahora, la cosa es que aquí, que Dios no amenaza, Dios cumple. Solo estoy haciendo la analogía con nuestros padres solo por traer un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Sí? Pero Dios lo cumplía. Ahora, imagínese usted que por la angustia de la muerte de los primogénitos de Egipto iba a haber tal clamor, dice Dios, cual nunca hubo ni jamás habrá. Ahora piense usted en esto. Cuando Egipto fue destruido como imperio por los babilonios, ¿qué pasó? La nación, el imperio entero cayó. Eso fue mucho peor. Pero aquí Dios está diciendo, nunca lo habrá. Nunca hubo, ni jamás habrá. Así ha hablado Dios. Así como Dios hablaba, el sol, la luna, las estrellas caerán del cielo, el sol no dará su luz. Así habló el Señor, porque el Señor estaba como el gran profeta, el más grande profeta, estaba utilizando el lenguaje poético de los profetas del Antiguo Testamento. Es lo mismo que está haciendo Juan en Apocalipsis, es lo mismo que hace el Señor cuando dice, y habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá jamás. Exactamente, así hablaba Dios. Y ahorita le voy a volver a leer otro pasaje del mismo lenguaje, solo que en el siguiente versículo. Vuelva a nuestro pasaje. Versículo 18, ¿verdad? Hubo entonces relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces usted entiende el lenguaje. Verso 19. Y la gran ciudad, en el libro de Apocalipsis, solo hay un lugar al que se le da el título de la gran ciudad. ¿Quién es? ¿Quién es la gran ciudad? Nueva York. ¿Quién es la gran ciudad en Apocalipsis? Jerusalén. Entonces aquí está diciendo que con el juicio de la séptima copa, la gran ciudad fue dividida en tres. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando usted lee que dice, y la gran ciudad fue dividida en tres? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Díganmelo sinceramente. Fue dividida en tres. ¿Qué es lo primero que viene a su mente, hermano? No lo quiere decir, pero lo voy a ayudar. Lo que usted inmediatamente y yo pensamos es que literalmente la ciudad se partió en tres pedazos, ¿sí o no? ¿Ya ve cómo no quisieron decirlo? Sí, eso quería yo decir, hermano. Pero ¿por qué no lo dijo, pues? Ayúdenme. Pero eso es lo lógico. Cuando uno es un literalista recalcitrante, como dicen. No, es que se tiene que partir, hermano. Tres pedazos. Y la gran ciudad, el único lugar que en Apocalipsis se le llama la gran ciudad es Jerusalén, que estaba por ser destruida. La gran ciudad. 11:8, 14:8, 17:18, 18:10, 18:18, 18:19 y 18:21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en Apocalipsis se menciona la gran ciudad. Y esa gran ciudad
Ya nos lo dijo Juan, ¿quién es esa gran ciudad? Donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces, ¿a quién se refiere con la gran ciudad? A Jerusalén. Y Jerusalén fue dividida en 3 partes. Otra vez, no tenemos que inventar por qué 3 partes. No está diciendo que se rompió, se hizo pedazos la ciudad en 3 pedazos. No, la ciudad fue dividida en 3 partes. Si uno dijera, por ejemplo, a ver, todos los que estamos aquí ahorita en el servicio, en la reunión, vamos a dividirlo en 3 partes. ¿Qué estamos haciendo? Dividir el grupo en 3 partes. Hermanos, vamos a dividir la iglesia en 3 partes, pero no significa que vamos a hacer 3 pedazos este edificio. Estamos hablando de la gente. ¿Sí? Pero inmediatamente en nuestra mente, la división de 3 partes de la ciudad es diciendo, no, es que se va a hacer 3 pedazos la ciudad entera. Ahora, ¿cuál es la ciudad? Pues ya usted sabe lo que la gente piensa. Pero otra vez, Juan no está diciendo nada nuevo. Juan regresa ahora al simbolismo de Ezequiel. ¿Qué dijimos? Solo 2 veces en la historia y nada más que 2 veces, Jerusalén ha sido destruida 2 veces y el templo 2 veces y no habrá más. ¿Quién destruyó a Jerusalén y el templo por primera vez? Sí, él, pero el imperio babilónico. ¿Quién destruyó Jerusalén y el templo por segunda vez? Los romanos en el año 70. Ese es el paralelismo. Por eso, el simbolismo que más utiliza Juan es del libro de Ezequiel, de Daniel, de Jeremías y del resto de la Biblia. Pero esos son los profetas que más Juan cita en su simbolismo. Cuando Dios iba a destruir Jerusalén y el templo y se iban a llevar cautivos a los judíos, los babilonios, por liderazgo de Nabucodonosor, ¿qué le dijo Dios a Ezequiel? Le dijo, mira, te vas a cortar la barba de los pelos de tu barba. Y cuando te los hayas cortado, los vas a dividir en 3 partes. ¿Sí? Lo leemos, capítulo 5 de Ezequiel. Aquí tenemos el primer juicio, la primera destrucción del templo y de Jerusalén por medio de los babilonios, que Dios iba a traer destrucción sobre Israel. Y aquí está el profeta Ezequiel profetizando ese juicio. Y a Juan lo tenemos en Apocalipsis profetizando ese juicio que iba a venir por segunda vez. El simbolismo es el mismo. Las imágenes y quizás lo que Dios le pide que haga es diferente, pero el simbolismo lleva hacia el mismo lado. ¿Cuál era? La forma como Dios iba a traer juicio sobre ellos. Entonces le dice, y tú, hijo de hombre, verso 1, le dice Ezequiel, tómate un cuchillo agudo, es decir, filoso, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Todo un Donaldo este Ezequiel, ¿verdad? Dice, ya hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. O sea, le pide que se los corte, los de su cabeza, los de su barba, y luego cuando los haya cortado, que los pese en una pesa, le llamamos nosotros, balanza. Escuche esto, dice, una tercera parte,
¿Una tercera parte de qué? De los cabellos. Una tercera parte quemarás en fuego en medio de la ciudad. ¿Cuál ciudad cree que está hablando? Jerusalén. O sea que Ezequiel iba a agarrar los pelos, primero lo doloroso de cortárselo, ¿verdad? A lo mejor la cuidaba mucho, como algunos, ¿verdad? Van a que se la corten bien bonita, bien derechita. Bueno, a los que le salen, a los que no nos sale mucho, pues, y que no nos gusta, porque a mí 2 días no soporto esa cosa yo. En serio, hermanos. Mis hijos a veces me dicen, ¿por qué no te la dejas, pa? Te ves más hombre. Me enojo yo. ¿Qué me quisiste decir, muchacho? Yo soy más hombre de lo que te imaginas. Pero se la corta, la pesa y la pesa en 3 partes, es decir, 3 montoncitos. Toma el primer montón, la primera parte, y le dice, vete en medio de la ciudad y quema esa parte, esa primera parte con fuego. ¿Sí? Dice, y quemarás en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte, es decir, el segundo montoncito. ¿En cuántos, veámoslo así muy sencillo, en cuántos montoncitos tenía que hacer los cabellos? Esa es una tercera parte. O sea, la totalidad en 3 partes, 3 montoncitos. El primer montoncito lo vas a quemar con fuego en medio de la ciudad. El segundo, la otra tercera parte, una tercera parte dice, una tercera parte la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Entonces, mírenlo, esto era de locos, ¿no? El primer montoncito, préndele fuego en medio de la ciudad. Y luego te vas al otro lado de la ciudad y el segundo montoncito la cortas con espada. Ahí estaba Ezequiel partiendo sus pelitos. ¿Sí? Una tercera parte cortarás a espada alrededor de la ciudad. Así iba a ir, imagínense, ¿quién hace eso pues? El montón de pelos, cortaba aquí, caminaba, cortaba aquí, alrededor de la ciudad. Yo ya me imagino cuando los israelitas veían a este loco de Ezequiel, que de loco no tenía nada, él solo estaba obedeciendo a Dios. Pero ya me imagino yo la gente, este sí que está chiflado. Quemó un poco de sus pelos y ahora el otro poco lo corta y lo va regando por toda la ciudad, alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento, la botarás al aire y desenvainaré espada en pos de ellos. Ahora, ahí tenemos lo que Dios le pide hacer. Ahora veamos el significado, porque aquí mismo Dios nos da el significado. Versículo 12 dice, pero ¿se recuerda el lenguaje de Juan? Cual no lo ha habido ni lo habrá jamás, cual no ha habido desde que hay hombres sobre la tierra. Verso 9 dice, y haré en ti, le dice Dios a Jerusalén, porque está hablándole a Jerusalén, ¿sí? Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Otra vez, el mismo lenguaje. Nunca lo he hecho, nunca lo haré. Ahí está otra vez. Entonces, viendo el lenguaje de juicio, de destrucción, ahora vea el significado de los 3 montones de cabellos. Escuche esto. Dice, por tanto, verso 11, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario, es decir, el templo, con todas tus abominaciones, te quebrantaré. Yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Verso 12, una tercera parte de ti, es decir, de tus habitantes, le está hablando a los judíos de Jerusalén, le está hablando y les dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia. Ahí tenemos el primer montoncito, ¿sí? Una tercera parte morirá de ti de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte a espada alrededor de ti, que significaba
que iba a ir cortando los pelos alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparciré por todos los vientos. Así como Ezequiel iba a botar la tercera parte al aire de sus pelos, de sus cabellos, así dice Dios, una tercera parte de ustedes los voy a esparcir por todo el viento. ¿Y qué significa el viento o los vientos? Por todas partes. Por todas partes. Exactamente. Así fueron llevados los judíos. El juicio que Dios trajo sobre los judíos por primera vez por los babilonios, de la misma manera Dios lo repitió por los romanos con hambre, pestilencia. Fueron masacrados. Josefo dice que más de 1 millón de judíos fueron masacrados. Los cuerpos quedaron flotando en el agua, amontonados en las calles. Más de 2 millones, dice Josefo, fueron llevados cautivos, esclavos, vendidos en todas las naciones del Imperio Romano. Lo mismo que Dios hizo con Babilonia a los judíos, a Jerusalén, es lo mismo que Dios está diciendo a través de Juan. La ciudad va a ser dividida en 3 partes. Los mismos juicios que Dios utilizó la primera vez, los utilizó con los romanos. Con hambre. Cuando Dios destruyó, cuando Dios trajo juicio sobre los judíos por medio de los babilonios, los judíos se comían a sus hijos. Cuando Dios trajo juicio sobre los romanos, sobre los judíos en el año 70, los padres judíos se comían a sus hijos del hambre. Se repitió la misma historia. Entonces, cuando Juan dice, la gran ciudad fue dividida en 3 partes, no está diciendo que se iba a partir. Nunca sucedió, ni sucederá. Dios está hablando simbólicamente como Dios habló por medio de Ezequiel cuando trajo el juicio por primera vez sobre Jerusalén por medio de Babilonia. Y la gran ciudad, vuelvo al pasaje porque hay que terminar, dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones, esa palabra naciones en el griego es gentiles, es decir, los no judíos, que eran las ciudades gentiles, ¿sí? Etnos en el griego, de donde viene la palabra etnia. Entonces ahí está hablando que también las ciudades de los gentiles, dice, cayeron. Pero cayeron no significa que desaparecieron en su territorio, sino que políticamente, económicamente, todo esto fue un desastre. Dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ya la vimos, el anuncio de su caída en el capítulo número 15. Aquí se nos vuelve a decir que vino a memoria delante de ella, delante de Dios. ¿De dónde viene este lenguaje? Vino en memoria delante de Dios. ¿Cuándo? ¿En qué otro momento usted se recuerda en la Biblia que Dios se acordó? ¿Se recuerdan ustedes que Israel estuvo esclavo en Egipto 430 años? Y cuando tú lees el libro de Éxodo, dice que cuando se cumplieron los 430 años, Dios se acordó de su pueblo. Aquí lo tienes otra vez. Solo que ahora este pueblo viene a memoria delante de Dios para su destrucción. Allá fue para su salvación, aquí para su destrucción. ¿Te das cuenta el contraste? Dice, y se acordó Jehová de su pueblo Israel. Es un lenguaje claro, es lo que llamamos un antropomorfismo. Es decir, a Dios le atribuimos características humanas. Yo le pregunto a usted, ¿a Dios se le olvida algo?
No, porque Él es omnisciente, Él no se le olvida nada, no aprende nada, no se le olvida absolutamente nada, pero está utilizando un lenguaje que entendemos los seres humanos. O sea, Dios dijo 430 años y se acordó Jehová Dios de su pueblo y lo liberó de Egipto. Aquí vino a memoria delante del Señor, pero para darle el cáliz de su ira, ya no para salvación, sino para juicio, porque ellos rechazaron, mataron a su hijo y a su pueblo. Y esa Babilonia es la gran ciudad que va a caer en el capítulo 17 y 18. Dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, verso 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Donde ya habíamos visto que las islas y los montes huyeron. Capítulo 6, verso 12, verso 14 al 16. Ahí ya los habíamos visto a las islas y a los montes huir. Pero no es que desaparecieron. Aquí lo que está diciendo es que ya no fueron el escondite de los reyes del juicio de los 7 sellos del capítulo 6, donde dice que ellos le decían a los montes, cáiganos sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero. Aquí ya no, aquí huyen de ellos para esconderse, porque no tienen más protección. ¿Sí? No hay más protección. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Verso 21. Y cayó del cielo sobre los hombres. ¿Qué hombres? Sobre los judíos, sobre la ciudad de Jerusalén, que era la que estaba aquí por ser destruida. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Ahí está. ¿Cuál plaga trae Juan aquí a colación? La que leímos en Éxodo. ¿Éxodo qué? 9. La plaga de granizo. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Un talento son 100 libras. ¿Sí? Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí, ¿qué significa este granizo de 100 libras? Josefo, que es el historiador que vio estos eventos, dice en sus relatos, dice que cuando los romanos atacaron la muralla de Jerusalén y el templo, como no podían penetrarlo, lo que hicieron es que los romanos inventaron un arma muy poderosa, porque recuerden que en ese tiempo no había tanques, no había nada de eso. Un arma que los romanos inventaron, ¿cuál fue? Para lanzar grandes proyectiles. Las catapultas, que eran una especie como de palancas, y hasta el día de hoy se usan, ¿verdad? Pero ya como una reliquia. Son palancas que se les ponía el objeto que se habría de lanzar y luego simplemente la palanca hacía esto y lanzaba eso. Entonces lo que hicieron los romanos para derribar las potentes murallas de Jerusalén, ¿sabe qué hicieron? Con las catapultas, dice Josefo, que lanzaron piedras de un talento. ¿Y sabe qué hicieron los romanos? Las pintaron de blanco. Qué coincidencia, ¿no? Las pintaron de blanco para que se pudieran ver en el cielo. De 100 libras, de un talento eran las piedras arrojadas por las catapultas romanas y empezaron a derribar los muros, y así es como penetraron la ciudad. Entonces aquí está, a la misma vez que Juan toma el simbolismo de la plaga de Egipto, esto tuvo su cumplimiento en el hecho del ataque romano para penetrar el muro de Jerusalén.
piedras enormes de un talento, dice Josefo, fueron arrojadas por las catapultas romanas y de esa manera empezaron a destruir el muro de Jerusalén. Los judíos sabían que no había dónde esconderse más. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, ahí usted puede ver que todos estos eventos se cumplieron en el año 70, hermanos. En cumplimiento de las palabras del Señor, no pasará esta generación hasta que todo esto se haya cumplido. Amén. Oremos entonces. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de congregarnos, de adorarte y de poder estudiar tu palabra. Seguramente, Señor, seguramente no tenemos todas las respuestas, ni lo entendemos todo, Señor. Pero lo poco que hemos estudiado